En Marcos, donde tuvimos la lectura al comienzo del servicio, amén. Si pueden seguir con la lectura, ahí donde están en sus lugares, ya que hemos dado ya lectura a este pasaje, pero quiero enfatizar del versículo 25 del capítulo 5 de Marcos. Quisiera enfatizar mis amados hermanos, del versículo 25 en adelante, especialmente hasta el 33, amén. Dice así la lectura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Muy bien, vamos a orar esta mañana por el mensaje de hoy, para que podamos, mis amados hermanos, recibir gracia por medio de este pasaje de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos das de nuevo el privilegio de estar en este lugar, porque, Señor, hemos creído que tú eres el Cristo, porque verdaderamente entendemos que Jesucristo es suficiente, porque verdaderamente entendemos, Señor, que la respuesta a nuestro problema espiritual la encontramos en Jesús como el Cristo, porque Él es el verdadero profeta, sacerdote y rey, que se nos ha sido revelado por medio de la palabra, para que por medio de la palabra nosotros podamos recibir gracia y poder entender, Señor, que como la semana pasada, Señor, pudimos recibir gracia en el mensaje de púlpito, no hay nada que pueda ser superior a la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y por eso, Señor, hoy queremos pedirte que por medio de esta lectura, nuestro enfoque espiritual, Señor, sea el correcto, que hoy nos podamos poner los lentes correctos para ver lo que tu palabra nos enseña y lo que tu palabra quiere dejar en nuestros corazones esta mañana. Te pido por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes. Te pido por cada vida que hoy ha decidido venir a este culto para poder recibir gracia por medio del mensaje de tu palabra. Que tú puedas, Señor, abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para que veamos una sola cosa. Que podamos ver la respuesta que nos has dado desde el principio, Señor, de la creación del mundo. Te damos toda la gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues le doy gracias a Dios por tener este privilegio de poder compartir con ustedes hoy de nuevo el mensaje de púlpito. Y como decía, mis amados hermanos, que la semana pasada vimos un tema muy importante, algo que de verdad es relevante porque hablamos acerca de la Pascua. Se recuerdan que el pueblo estaba esclavo, que vivía esclavo en Egipto, y que Dios les había ordenado que tomaran un cordero y ese cordero se lo comieran y que pintaran con la sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas. Y eso, mis amados hermanos, representa el hecho de que un día Dios enviaría al libertador para siempre para nuestra vida.
representa la obra completa de Cristo. Amén. Pero hoy estamos en un punto en el que queremos recordar esa verdad de que no hay nada más importante o no hay nada por encima de la sangre de Cristo. Pero cómo está en la actualidad la condición del hombre. ¿Por qué el hombre no puede ver esa respuesta espiritual? ¿Por qué el hombre no puede o no quiere ver esa respuesta espiritual? Y entonces nos encontramos con este ejemplo, mis amados hermanos, de una mujer que lo que está presentando, según la lectura, bueno, hay dos problemas acá, ¿verdad? Que vimos en la lectura desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Porque se encuentra la hija de Jairo, por un lado, que está enferma, y que no es el tema, porque quiero enfocarme un poco más en la mujer que leímos del versículo 25 al 33. Pero existen dos problemas. ¿Sabe por qué? Porque esa es la historia de nuestra vida. Cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas, a las circunstancias difíciles, mis amados hermanos, por lo regular siempre tratamos de buscar ayuda de diferentes maneras. A veces buscamos ayuda en amigos, en hermanos, en la familia. Incluso algunas personas tratan de acudir a tratamientos médicos intensivos, y algunas personas todavía más serio tratan de resolver sus problemas por medio de brujos o chamanes. Es decir, la desesperación del hombre por resolver un problema que se le ha presentado en la vida, lo que hace es que trata de buscar una solución de diferentes maneras. Y piensa y se sugiere a sí mismo de cómo encontrar una respuesta para su problema. Amén. Yo no sé si usted ha estado en un problema, a lo menos yo quiero decirle que he tenido momentos en los que he tenido problemas. Y que uno quisiera que alguien pudiera ayudarle, que alguien pudiera aconsejarle, que alguien pudiera decirle, haz esto, haz lo otro, que le diera una fórmula para salir de ese problema. ¿Verdad que uno va con esa intención? Uno dice, si voy con él, quizás me ayude. Hasta uno va hablando solo y dice, si yo le dijera, si yo le contara, si yo le abriera mi corazón, tal vez él me pueda dar una respuesta. Pero, amados hermanos, en este pasaje que me llamó poderosamente la atención, veo a una mujer que se encuentra al límite de su vida. Una mujer, mis amados hermanos, que según el Antiguo Testamento, y me gustaría que por favor fuera conmigo a Levítico, capítulo 15, vamos a leer del versículo 25 al 30. Mire el problema que tenía esta mujer, porque ese era el horario en el que se estaba viviendo. Y dice, y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolos o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto,
y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¿Cómo creen ustedes que veían a esta mujer en ese horario? ¿Cómo creen ustedes que esta mujer podía vivir si no podía entrar a la iglesia? Porque las personas sabían que era una mujer, ¿cómo le llamaba la ley? Inmunda. En otras palabras, parecía como que esta mujer era una mujer leprosa. Nadie se podía acercar a ella. Es más, no podía ni siquiera sentarse en una silla. Porque al momento que se sentara en esa silla, era declarada esa silla inmunda. Y todas las personas que se le acercaban se declaraban inmundas. ¿Cómo estaba el corazón de esta mujer? Esta mujer estaba al límite a causa de una enfermedad que padecía por más de 12 años. Dice la palabra que perdía sangre constantemente. Pero me llama la atención que dice que ella había gastado todo lo que tenía. Ya había ido al médico, ya había hecho muchas cosas para tratar de resolver su problema. Amén. Mire, de verdad, cuando veía o hacía conciencia, mis amados hermanos, acerca de esta mujer, me ponía a pensar lo difícil que ha de haber sido para ella la vida. Bueno, aquí hay varias hermanas y les pregunto, de verdad, ese momento de la costumbre de las mujeres que habla la Biblia, en la actualidad todavía se vive y es de carácter doloroso. ¿Será que pueden tener un poquito de inquietud porque me distraen? De verdad es algo doloroso, de verdad, para la vida de las mujeres. Y esto pasa en un periodo no muy prolongado en las mujeres. Cada mujer tiene una constitución física distinta y una forma distinta de resolver esta situación que se da en su periodo cada mes, ¿verdad? Pero se imaginan vivir eso si de alguna manera ustedes pueden ver lo incómodo y lo difícil que es para una mujer vivir esto. Se imaginan 12 años de ese constante problema, y no solamente el hecho de saber que ella estaba padeciendo de ese problema, sino el hecho de que la gente sabía que ella tenía ese problema. No sé si me explico, es decir, ya suficiente era con lidiar y saber que estaba pasando, yo no sé qué cosas vivía esta mujer mientras caminaba y vivía en esa ciudad. Pero todos la miraban con malos ojos. Ahí viene la inmunda, háganse a un lado. La inmunda, la inmunda, la inmunda. Y este es un ejemplo de nuestra vida. Cuando estamos experimentando un problema, cualquiera que sea, y más si las personas saben que estamos teniendo un problema y que ya es evidente, porque hay personas que pueden ocultar sus problemas, hay personas que pueden de verdad fingir que todo va bien, ¿verdad que sí? Hay personas que caminan por la vida pensando o caminando asumiendo que las personas no saben que tienen problemas y tratan de ocultarlos bien. Sin embargo, hay problemas que ya son evidentes. En alguna ocasión escuché decir esto, es que la situación es que hay pecados que no tienen olor. Es decir, que no hieden. Porque la mayoría de personas se enfocan en los pecados que son visibles, que son más fáciles de juzgar y de criticar, pero no entienden lo que una persona que está siendo llevada al límite, y en este caso especialmente que era un problema que se había convertido para esta mujer, lo llama la Escritura, y ustedes lo leyeron, como un azote. ¿Qué es un azote? Es algo que uno lleva, es como una carga. ¿Se imaginan ustedes el peso que yo tengo?
que no es poco mi peso, ¿verdad? Soy bastante pesadito, pero se imagina que yo todos los días esté llevando un peso de mi tamaño a todos lados a donde voy. ¿Cómo está mi vida? No, me cuesta dar paso, me cuesta caminar porque yo llevo una carga todos los días en mi espalda, donde voy caminando, a donde me dirijo, ahí va ese peso en mi espalda, y yo no puedo ser libre. Hagan de cuenta que esta mujer vivía así, cargando con ese peso durante 12 años. ¿Y sabe qué? Ella también dice que gastó todo lo que tenía por resolverlo. ¿De qué habla esto entonces, mis amados hermanos? Que los problemas se derivan no de un contexto humano, de un contexto físico. Los problemas del hombre se derivan de un contexto espiritual. Porque esta mujer hubiese podido resolver este problema que tenía de su salud con el dinero que tenía, y sin duda alguna tenía dinero. Porque dice la palabra que ya se había gastado todo lo que tenía en ir a los médicos. Pero los médicos no le pudieron dar ninguna respuesta. Y mis amados hermanos, hay momentos en nuestra vida en la que nosotros podemos hacer planes y pensamos que podemos comernos el mundo y no nos importa nada, y queremos vivir una vida de acuerdo a nuestra voluntad y a nuestra forma de pensar y de creer, y decimos: a mí nadie me puede decir nada, a mí nadie me puede confrontar porque yo sé qué hago y yo sé cómo es mi vida. Pero cuando llega una enfermedad, cuando llega un momento de sufrimiento, entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el mundo es nada y que se nos viene encima. ¿Verdad que sí? Cuando tenemos todo a nuestro alcance, cuando todo va bien, cuando las cosas están saliendo de acuerdo a lo esperado, no nos importa nada y queremos vivir nuestra vida alegre, de acuerdo a nuestra conveniencia, nuestra forma de pensar y de creer. Y decimos: yo soy feliz y no necesito la ayuda de nadie. Pero cuando viene la enfermedad, pero cuando vienen los problemas, cuando viene aquel momento de desesperación que no sabemos qué hacer para salir de esos problemas a los que, sin duda alguna, por nuestra misma mente y nuestras propias decisiones, nosotros nos metimos a ellas. Mis amados hermanos, cuando las personas no tienen economía, cuando las personas no tienen nada de verdad, y uno busca a la gente para recibir ayuda, ¿sabe qué hacen muchas veces? Te cierran las puertas. Nadie quiere ayudarte. Todo el mundo se aleja de ti. Todo el mundo te ve como que eres el leproso. Todo el mundo te ve como que eres la persona o la escoria de este mundo. Nadie se interesa en tus problemas. Y en tu mente y en tu corazón vas creando una herida que se vuelve un azote para tu día con día. Esta mujer tenía una herida. Ya no era tanto, tal vez, el asunto de lo que estaba padeciendo, porque en 12 años quizás ya se había acostumbrado. Pero hay algo que me llama la atención, y esta historia bíblica la encontramos en el libro de Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Por qué se repite 3 veces esta historia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esta lectura? ¿Qué hay de importante en esta lectura? Y hay algo que me llama la atención, porque cuando usted tiene una enfermedad incurable, ¿qué es lo que usted está pidiendo? Sanidad. Pero no sé si usted fue atento a la lectura, porque dice que esta mujer que tenía flujo de sangre había sufrido mucho y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, más bien le iba peor. Es decir, parecía como que las cosas se le habían complicado al punto de que ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Pero dice que oyó hablar ¿de quién? De Jesús.
Y entonces vino por detrás de entre la multitud y dice que fue con toda la determinación y tocó su manto, porque ella dijo algo. ¿Qué dijo esta mujer en el versículo 28? Porque decía: si tocare tan solamente su manto, ¿qué dijo? ¿Seré qué dijo? Salva. No dijo seré. Y todos esperábamos que ella pudiera decir, ¿qué esperaba la mujer samaritana recibir? Sanidad. Lo que quería era ser sana. Pero esta mujer entendió que aunque se muriera con ese flujo de sangre, porque ya no había esperanza para ella, porque el médico ya la había desahuciado, porque el médico ya le había dicho, no hay esperanza para ti. Es más, le iba peor, porque no solamente el médico la había desahuciado, sino las personas la odiaban, la rechazaban, la despreciaban, la menospreciaban por lo que estaba pasando. Entonces ella dice, si yo tocare el borde del manto de Jesús, seré salva. ¿Y quién es aquel que da salvación? ¿Y quién es aquel que ofrece de verdad la verdadera salvación? Ese Jesús a quien ella había tocado el borde de su manto. Y me llama la atención porque, mis amados hermanos, Jesús, imagínense, esto es relevante porque se imaginan a Jesús en medio de la multitud y él siente, dice la palabra y usted lo leyó, que le habían tocado el borde de su manto. Y dice que él sintió que de él salió poder. Tanto que los discípulos le dicen como fuerte, de una manera fuerte, por la pregunta que Jesús hace y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, ¿cómo vienes aquí a decir quién me ha tocado? No es que hay una gran multitud como para que nos vengas a decir quién me ha tocado. Pero Jesús sabía lo que había sucedido en el corazón de esta mujer. Dice las palabras que Jesús le dijo a esta mujer. Versículo 34. Jesús le dijo estas palabras. Y él le dijo, hija, ¿qué le dijo? Tu fe te ha hecho salva. Vete en paz. Vete en paz. Mis amados hermanos, esta mujer se sentía pecadora. Esta mujer que padecía esta enfermedad, despreciada socialmente, mis amados hermanos, ella no tenía esperanza. Ella ya estaba de verdad en una situación en la que parecía como que ya no iba a haber solución para ella. Pero mis amados hermanos, podemos ver que esta mujer es libre de ese azote en ese mismo momento. Ahora bien, yo lo que puedo decir, mis amados hermanos, es que hay dos tipos de fe. Una fe que nos hace creer en ideas o ideologías humanas o pensamientos humanos o religiosos que lo único que hacen es llevarnos al fracaso. ¿Y sabe por qué? Porque el enfoque de las personas está de la siguiente manera. Si vas a la iglesia, tu economía se va a resolver. Si vas a la iglesia y si sirves a Dios, Dios tiene la obligación de pagarte y retribuirte con bienes. La gente tiene esa ideología. La gente piensa de esa manera y cree que la religión es la respuesta para sus problemas. Y entonces se dedican su vida y dicen, yo le voy a servir a Dios y voy a hacer todo lo que sea necesario por Dios. Y van y de verdad se desgastan y hacen todo humanamente dentro de una iglesia. ¿Y sabe cuál es el resultado? Fracasan. Y lo que miran es el desastre que se vive dentro de la religión. Porque ponen su confianza en un hombre, porque ponen su confianza en lo que las personas les dicen que hagan y piensan que lo hacen en nombre de Dios. Pero desconocen la verdadera fe.
Porque la verdadera fe, mis amados hermanos, es cuando nosotros podemos entender de verdad que nosotros, mis amados hermanos, somos seres espirituales. Somos seres creados por Dios. Y Dios creó al hombre para que el hombre pueda ser completo en él, para que no le falte nada. Dios a los peces, Él les dio branquias para que puedan respirar en el agua. Él a las plantas les dio raíces para que puedan estar y vivir dentro de la tierra. A nosotros Dios no nos dio branquias, no nos dio raíces. Dios nos dio de su espíritu, dice su palabra en Génesis, que Él sopló aliento de vida en el hombre. Y entonces Él nos dio, mis amados hermanos, vida en Él. Por eso es que nosotros no somos como los animalitos. Miren, un animalito de verdad es bonito. Vea un perrito que viene corriendo, usted lo llama y viene y se siente en sus piernas, y usted le dice siéntese, y se sienta, se echa, y está bonito y todo, pero ese animalito, mi amado hermano, no tiene el espíritu de vida que Dios puso en nosotros. No se puede comparar. ¿Sabe por qué el hombre se siente vacío, se siente distante de Dios y piensa como esta mujer inmunda, o esta mujer que tenía este azote, o esta mujer con el flujo de sangre? Muchas veces nos sentimos de esa manera nosotros. Nos sentimos despreciados, nos sentimos juzgados, nos sentimos prejuiciados. Y decimos estas palabras: es que yo ya no tengo solución, es que para mí ya no hay una respuesta, es que yo ya llegué al límite, es que para mí ya no hay, es imposible. Y esta mujer estaba así, esta mujer se encontraba así. ¿Sabe por qué? Porque, mis amados hermanos, la raíz de todos los problemas es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás puso esa carga de pecado en la vida del hombre. Y lo que provocó es esa separación del hombre con Dios. Y entonces el hombre, mi amado hermano, su diagnóstico, o el diagnóstico para su vida, es que el hombre vive en tres problemas. El hombre vive, mis amados hermanos, sumergido en la mentira de Satanás, atrapado por el destino, viviendo una vida aferrado a hacer su voluntad y a pensar y a creer que todo lo que hace y reproduce le puede dar una solución. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Vive una vida atrapado por Satanás. Y el principal enemigo del hombre es Satanás. Si esta mujer no se hubiera encontrado con Jesús, si esta mujer no hubiera creído que Él podía salvarla, no sanarla. Porque todas las personas están buscando esa sanidad, lo que hablaba de la religión. Las personas van a la iglesia para resolver sus problemas. La iglesia, mis amados hermanos, con todo el corazón se los digo, no resuelve los problemas de nadie. La iglesia fue llamada a proclamar la buena noticia. La iglesia fue llamada a mostrarle al hombre por medio de la palabra lo que dice Juan 20, 30, 31. Juan 20, 30, 31 dice que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas donde dice en este libro. Pero todas las que quedaron escritas se han escrito para una sola cosa, para que las personas crean que Jesús es el Cristo. Para que las personas crean que Jesús es el Cristo. Porque si creen en Jesús como el Cristo, creyendo en ese nombre, entonces tienen vida. ¿Qué es lo que las personas necesitan entonces, mis amados hermanos, para vivir una vida completa, plena? Necesitan la fe correcta. La fe que salva. Y ese es el tema de hoy. La fe que verdaderamente salva. La fe en el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Porque cuando tú vienes a la iglesia, mi amado hermano, con la esperanza de que todas las cosas en tu vida
sean resueltas, desconoces que todas las cosas ya fueron resueltas en la cruz del Calvario. Es decir, no vienes a pedirle a Dios que las cosas se resuelvan. Él ya las resolvió todas en la cruz del Calvario. Él consumó todo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, el hombre necesita la verdad que nos haga verdaderamente libres, que nos haga entender y ver que el padre de la mentira, Satanás, es el que está, mis amados hermanos, atormentando la vida de las personas y cegando su entendimiento para que no entiendan la verdad del Evangelio. Entonces usted está diciendo que si vengo a la iglesia no se van a resolver mis problemas. Yo no estoy diciendo eso. Solo le voy a recordar lo que dice la palabra. Dice que en Romanos capítulo 8 dice la palabra de Dios que si Él nos dio a su Hijo amado, no nos dará, dice, juntamente con Él todas las demás cosas. Es decir, cuando yo creo en Jesús como el Cristo, cuando yo creo como esta mujer, mis amados hermanos, que creyó que podía ser salva de ese azote, de ese flujo de sangre, todas las cosas toman lugar. Inmediatamente, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que paró el flujo de sangre. Yo no sé, les hago esta pregunta a las mujeres, pero lo sintió, dice que paró inmediatamente el flujo de sangre. Esa es una respuesta que ustedes pueden comprobar de verdad y científicamente se puede probar y comprobar. Es porque es la gracia de Dios cuando todo toma lugar en tu vida. Pero no cuando vienes pensando que lo que necesitas es que, bueno, ya vine Dios, resuelve mi problema, pues aquí estoy. Vengo para que resuelva mi problema. Y Él te dice y te recuerda, es que yo ya resolví tu problema. Porque tu problema es espiritual. Porque tu problema es que Satanás, quien es el padre de la mentira, quiere que nosotros vivamos una vida sin el conocimiento de la verdad. Y por eso Satanás nos confunde con facilidad. Porque en la iglesia cuando llegamos pareciera como que todo es bonito. E incluso, ¿verdad? En la mayoría de lugares, pues le hablan a la gente que está en los turnos de servicio y les dan capacitaciones de cómo lograr buenas relaciones humanas con las personas, para que las personas sientan que han llegado a la familia de Dios. Y entonces las personas están preparadas para dar la bienvenida y como vas necesitado, en otro lado te han tratado como inmundo, te han dicho que eres inmundo, que todo lo que tocas está malo, que todo lo que tocas lo descompones, que todo lo que está a tu alrededor lo haces mal. Entonces cuando sientes ese apapacho que te dan, dices, wow, llegué al lugar perfecto. Pero desconoces lo que está detrás de las cámaras. Porque tendrías que ver de verdad, y no estoy diciendo que así sea en todos lados, porque ojalá fuera así en todos lados, que las personas verdaderamente puedan transmitir la gracia de Dios, pero no solamente en palabras y acciones que te dan a entender como que llegaste al lugar perfecto. Pero yo quiero decirte esta mañana, amado hermano, que si estás aquí en este lugar, es porque justamente hoy la Biblia nos está hablando de nuevo. Que nosotros vivíamos nuestra vida como esa mujer con el flujo de sangre, despreciados. ¿O no le pasó eso a usted? ¿O no puede usted traer a su mente cómo de verdad su vida de verdad ha podido permanecer hasta el día de hoy en la fe en el Hijo de Dios? ¿Sabe qué fue lo que sucedió cuando nosotros recibimos gracia en el mensaje de Jesús como el Cristo? ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Los amigos nos bloquearon de Facebook. La gente nos tildó como locos. La gente nos dijo que somos una secta.
La gente se alejó de nosotros y piensan que estamos locos predicando solo a Jesús como el Cristo, la respuesta verdadera para cualquier problema. Porque Él consumó todos esos problemas en la cruz del Calvario. Cuando dejamos de preocuparnos y de pensar que por más que nosotros hagamos, ¿cómo podemos ayudar nosotros a la obra completa de Cristo? Nosotros necesitamos vivir una vida aferrada al pacto eterno. ¿Sabe por qué? Porque el pecado produce muerte. El pecado separa al hombre de la comunión con Dios. Por eso es que el hombre necesita un camino. Por eso Jesús dijo estas palabras en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. La interpretación correcta de este pasaje es, mis amados hermanos, cuando Él está diciendo yo soy el camino, Él está diciendo que Él es la única forma, o es el único lugar donde nosotros debemos dirigirnos para encontrarnos con Dios. Él dijo yo soy la verdad. ¿Sabe por qué Él dijo yo soy la verdad? Porque Él aplastó la cabeza de Satanás, el padre de la mentira, en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué Él dijo yo soy la vida? Mis amados hermanos, de verdad, Él es la vida. Él no dijo nadie puede venir al Padre si no es por mí. Si Él está diciendo de una forma tan clara, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Mis amados hermanos, esa es la fórmula que realmente funciona. Necesitamos entender que la única forma en la que la raíz de todos los problemas de nuestra vida van a salir definitivamente de nosotros es cuando nosotros entendamos que Dios nos dio un pacto para nuestros días. Y ese pacto, mis amados hermanos, desde el principio de la creación, es la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Razón por la cual la semana pasada hablamos acerca del valor de la sangre de Cristo. Porque no hay nada por encima de la sangre de Cristo, mis amados hermanos. Las consecuencias de vivir sin este entendimiento es que, mis amados hermanos, vivimos esclavos de Satanás, practicando idolatría. Y estamos llenos de tantos problemas emocionales como los decía la semana pasada. ¿Sabe dónde Satanás nos trae cautivos? En nuestra mente. ¿Sabe que Satanás lo que quiere es atrapar nuestra mente? Ahí empiezan todas las maquinaciones y los pensamientos que destruyen nuestra vida. Y luego esto nos conduce a experimentar problemas físicos. Que luego, mis amados hermanos, de verdad se convierten en ataduras que son difíciles de romper en nuestra vida hasta que nos encontramos con Cristo de la manera correcta. ¿Qué era lo que esta mujer necesitaba entonces? ¿Saben que ya ni siquiera pidió sanidad? Él le dijo, Señor, yo lo que quiero es ser salva. Amén. Y me llama la atención porque ahora tal vez podemos mencionar un poquito acerca de lo que pasó con la hija de Jairo. Y mire, necesitaban que Jesús en ese mismo momento fuera y se dirigiera a la casa de la hija de Jairo. ¿Y sabe por qué? Porque él era, mis amados hermanos, un principal de la sinagoga. Él era un principal de la sinagoga. Y entonces estaban presionando a Jesús como que diciendo, bueno, pues que es uno de los hombres importantes que están cerca de las personas que dirigen la congregación. Tienes que ir, ve a orar. Y Jesús les dijo, pero Jesús luego que oyó les decía, y le dijo a Jairo mismo, le dijo, ¿qué le dijo a Jairo? No temas, cree solamente. Mis amados hermanos, hay una fórmula para que podamos de verdad, verdaderamente, o para que podamos encontrarnos con Dios. Y es creer.
en Jesús como el Cristo. Esa es la única forma. Mire, de verdad podemos pasarnos todo el día hablando y diciendo una serie de pasajes y repitiéndoles o llevándolos a un montón de lecturas. ¿Y sabe qué es lo que vamos a redundar? Es que la respuesta para nuestra vida es Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que debemos creer? Es que Jesús es el Cristo. ¿Por qué decimos que debemos creer que Jesús es el Cristo? ¿Sabe por qué? Porque, mis amados hermanos, el problema espiritual que el hombre tiene desde el principio de la creación no lo puede resolver ni él ni nadie de las personas que se han levantado. Aún los personajes bíblicos que fueron preparados, guiados por Dios, ninguno de ellos pudo resolver ese problema espiritual. Por eso Dios desde el principio nos dio la promesa. En Génesis 3:15, la simiente de la mujer, su Hijo Jesucristo. ¿Sabe qué es lo más maravilloso y lo más hermoso? Es que esa promesa se cumplió en Mateo 1:21. Él vino a este mundo. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Me gustaría que por favor pudiéramos leerlo. ¿Qué dice en su Biblia? Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Porque ¿quién dice? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis amados hermanos, la respuesta para el hombre es Jesús, el Cristo, el Mesías prometido. ¿Qué necesitaba esta mujer? ¿Qué necesitaban en la familia de Jairo? Necesitaban encontrarse con Jesús de la forma correcta. ¿Qué necesitan las personas hoy en día? ¿Qué es lo que las personas necesitan? Mis amados hermanos, entender que Dios nos ha dado una promesa desde el principio, y la promesa es su Hijo Cristo. ¿Qué es lo que el hombre necesita escuchar? El ser humano fue creado para estar con Dios. El hombre fue creado para estar con Dios. Y el hombre no puede resolver el problema fundamental. El ser humano no puede solucionarlo. Quien prometió esa solución es Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que no vendría algo, sino alguien que solucionaría el problema. Y por eso Él vino como nuestro verdadero profeta para resolver el problema de la separación. Por eso Él vino como el verdadero sacerdote para resolver el problema del pecado. Por eso Él vino como el verdadero rey para aplastar la cabeza de Satanás, el padre de la mentira. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo, justo y misericordioso. Dios aborrece el pecado. Y es justo porque Él tiene que castigar al pecador. Pero es misericordioso porque Él es bueno y grande para perdonar los pecados. Esta mujer recibió la sanidad, pero fue salva antes de ser sana. Es decir, necesitas esta fe salvadora en tu vida. Necesitamos esta fe que salva, esta fe que es completa, esta fe que es eterna, esta fe que no es porque nosotros seamos buenos, esta fe que no es porque nosotros podemos hacer algo, esta fe que no es porque nosotros hagamos o tengamos méritos. De hecho, este ejemplo de esta mujer es el más claro para nuestra vida hoy. Muchas veces nos hemos sentido de esta manera. Seres despreciados. Nos hemos sentido como seres que no tienen solución. Pero la respuesta que recibió esta mujer para su vida es eterna, porque fue salva para siempre. Se encontró con Jesús. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que si esta mujer hubiera pedido sanidad, quizás la hubiera recibido, pero ¿sabe qué? Esta mujer ya no está viva, ¿verdad? Se murió. Aunque ese azote la martirizó por muchos años, pero se murió. ¿Qué quiere decir eso?
que ella ganó para lo eterno porque verdaderamente fue salva. Eso quiere decir que si un día Dios nos permite encontrarnos con estos personajes, si un día vamos a reunirnos con ellos, podremos preguntarle a la mujer del flujo de sangre: ¿me puedes dar tu testimonio? Y nosotros le vamos a dar el de nosotros, le vamos a decir: es que tu ejemplo me sirvió porque yo exactamente me sentía igual, no había esperanza para mí, pero me encontré con Jesús el Cristo de la manera correcta, y esto trajo la verdadera sanidad a mi vida espiritual. Dios nos ha dado una solución, mis amados hermanos, y es el Evangelio. Nosotros como iglesia debemos caminar en esta dirección. Debemos arrepentirnos de aquellas cosas que nos han ocasionado pensamientos religiosos y humanos y que no nos dejan y no nos permiten ver que de verdad la única respuesta para nuestra vida es Cristo. Por eso debemos de verdad seguir esa dirección correcta y ver de verdad quiénes somos en realidad nosotros. Veamos lo que dice en Mateo 5:3. Dice este pasaje: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros necesitamos entender que nosotros de verdad no somos de verdad delante de Dios algo que pueda no solamente ver su condición de pecador, sino saber que solamente por medio de Jesús como el Cristo podemos alcanzar gracia. Porque nuestra vida, mis amados hermanos, de verdad, cada día está sufriendo en los embates que Satanás levanta contra nosotros. Pero la única forma en la que todo toma lugar es cuando nosotros tenemos esa seguridad. En primer lugar, que Él es el Rey verdadero que aplastó la cabeza de Satanás y que Él nos dio victoria sobre cualquier circunstancia y problema. Que Él es el verdadero sacerdote que pagó y rompió el poder del pecado, nos perdonó los pecados, por lo tanto debo sentirme perdonado. Él es el profeta que abrió el camino para que ahora yo pueda estar con Dios. Y si estoy con Dios, dice su palabra que yo tengo vida. Entonces, ¿qué debo de creer? Jesús, tú eres el Cristo. Esta mujer se encontró con Jesús de la forma correcta y fue salva y recibió verdadera sanidad. ¿De verdad qué motivó a esta mujer a ir a buscar a Jesús? Una necesidad física. Ya no aguantaba sin duda el problema que tenía, pero esa necesidad física la hizo que pudiera ver que había algo más allá de lo físico. Y dijo: yo, no, es que tal vez ya ni voy a ser sana, pero hoy yo quiero ser salva. ¿Cuál sería el mensaje que Jesús había predicado donde esta mujer estaba, donde estaba esa multitud? ¿Qué era lo que Jesús estaba dialogando con las personas ahí? Que esta mujer sintió en su corazón y dijo, tuvo esa fe salvadora y dijo: es que solo aunque toque el borde de su mano. ¿Qué tendría el manto de Jesús de extraordinario? Yo no creo que el manto haya tenido algo extraordinario. Creo en lo que Jesús producía, porque Él era la respuesta viviente de Dios para ese horario y para el horario nuestro también hoy. Por lo tanto, mis amados hermanos, de verdad que podamos tener esa fe salvadora. No la fe en las cosas y ideologías que solamente nos llevan al fracaso, sino la fe correcta. Preguntémonos entonces hoy, o hagamos una conclusión para nuestra vida hoy. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está puesta en nosotros mismos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En lo que nosotros podemos hacer? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Está puesta en nuestro trabajo? ¿En la capacidad intelectual que tenemos?
¿Dónde está nuestra fe? ¿Está puesta en otra persona? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Sabe qué es lo primero que pasa cuando ponemos y depositamos nuestra confianza en otra persona? ¿Sabe qué es lo primero que pasa? Nos defraudan. Pero cuando nosotros entendemos que la fe en Jesús el Cristo nos salva, mis amados hermanos, esa fe es completa. Esa fe no falla. Esa fe se cumple. Esa fórmula funciona. Esa fórmula que nos fue dada para... Y lo único que tenemos que hacer es creer. Vean lo que dice, por favor, en Primera de Juan. ¿Qué dice en Primera de Juan 5:1? Leámoslo todos juntos, en voz alta. A la cuenta de 3, ¿ya lo tiene? Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos de Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora lean conmigo, por favor, ahí mismo en Juan, en Primera de Juan 5 y el versículo 12. Y repítalo fuerte, a todo pulmón. ¿Qué dice en su Biblia? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa es la conclusión. Nosotros necesitamos creer en Jesús como el Cristo. Pero no porque tenemos un interés. Yo me pongo a pensar en esta mujer de verdad, analiza. ¿Será que el interés era de verdad ser sana de ese flujo de sangre? Tal vez sí, pero iba más allá su problema porque había sido rechazada. Lo que ella necesitaba era salvación. Una salvación tan grande que solo la podemos encontrar en el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a orar esta tarde. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias porque cuando recordamos el comienzo de todas las cosas, lo que viene a nuestra mente es, Señor, cómo en el principio tú le creaste un Edén al hombre y no le faltaba nada, el hombre estaba completo, el hombre tenía todo para vivir y ser feliz, experimentó la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad solo se puede experimentar, la verdadera felicidad solo se puede recibir estando en el lugar para el cual fuimos creados, y nosotros fuimos creados para estar con Dios. Por eso hoy, Señor, que hemos visto este pasaje de la Escritura, lo que podemos ver, Señor, es nuestro estado espiritual, en el que por muchos años quizás vagamos, como dice Efesios capítulo 2, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo bajo el dominio del príncipe de este mundo. Pero dice tu palabra que tú nos trasladaste del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Y de verdad, Señor, nos rescataste, nos redimiste a precio de sangre. Y aunque, Señor, por muchos años vagamos en una dirección equivocada, el día, Señor, que tú fuiste por nosotros, ni siquiera porque nosotros quisiéramos, porque no nos interesaba nada. Es más, vivíamos una vida de pecado, una vida disoluta, una vida siguiendo nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras propias conclusiones. Seguíamos una vida aferrada a nosotros mismos, a nuestros intereses personales. Pero tú enviaste, Señor, a la persona que nos habló este mensaje del Evangelio. Y volvimos en sí. Y nos fue revelada por la Escritura, Señor,
de verdad la promesa que tú hiciste desde el principio en Génesis 3:15. Y por todas las escrituras nosotros podemos encontrar que la solución a todos los problemas del hombre desde el principio fue dada por Dios. Y esa solución no es una solución física, intelectual, material. Esa solución es espiritual. Y esa solución nos fue dada en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Señor, acabamos de leer en tu palabra, en Santiago, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y por eso muchas veces el hombre, las personas vagan, Señor, sin dirección y no pueden encontrar una respuesta, porque están buscando una respuesta religiosa, están buscando una respuesta física. Pero lo que nosotros necesitamos, Señor, es vivir una vida aferrada a la respuesta espiritual que nos fue dada desde el principio a Jesús nuestro Cristo. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nuestra fe, nuestra verdadera fe, Señor, esté cimentada en la obra de Cristo. Y que esa sea, Señor, la razón por la que nosotros, Señor, podamos recibir gracia, Señor, cada día de nuestra vida y podamos recordar el Evangelio, porque el Evangelio es la respuesta para nuestra vida. Te doy gracias por cada vida que hoy se ha reunido en este lugar y que permita, Señor, que podamos de verdad durante la semana meditar en esta palabra, que la podamos recordar, que la podamos transcribir, que podamos, Señor, de verdad creer en esta respuesta, vivir dentro de esta respuesta, que nuestro estándar de vida sea esta respuesta, que dejemos de preocuparnos, Señor, por aquellas cosas que aunque están tan difíciles, que aunque están a veces, Señor, sin dirección, sin salida, así como se encontraba esta mujer, Señor, podamos depositar toda nuestra fe en esa fe salvadora que produce Jesús nuestro Cristo. Que saquemos temas de oración, Señor, para nuestra vida diaria y que podamos todos los días creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te doy gracias, Señor, por cada familia y oro, Señor, para que bendiga su economía, bendiga su vida, su familia, bendiga su trabajo, que todo lo que hagan, Señor, tú lo guíes con tu Espíritu Santo y permita, Señor, que puedan experimentar las respuestas que tú nos das como hijos de Dios. Pero que, Señor, puedan recordar esta palabra de Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras es, sométanse a una vida, a un estándar dentro de solo Cristo. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que puedan experimentar, Señor, esta promesa, esta palabra. Y te doy gracias, Señor, porque esta semana tuvimos el privilegio de escuchar el testimonio de mi hermana Marisa Dubón, Señor, por quien oramos una vez más. Y te pedimos, Señor, que sigas obrando en su salud y que podamos, Señor, de verdad comprobar en nuestros días que tú eres un Dios que sana, que salva, que limpia y que perdona los pecados, Señor. También oro, Señor, por la vida especialmente de doña Florentina, Señor. Te pido, Señor, que permitas que ahí donde está, Señor, pueda escuchar tu palabra y que permita, Señor, que pueda experimentar esa gracia que solo el Evangelio produce en nuestras vidas. También hoy quiero pedirte, Señor, por la salud de mi tía Carmen Mendizábal, Señor, y don Manuel, Señor, Mendizábal. Oro para que ahí donde están, Señor, siempre tu gracia les acompañe, les fortalezca y tu palabra les nutra. Y oro también, Señor, por todas las personas que pueden ver esta transmisión, por aquellas personas que están pasando una dificultad, por aquellas personas, Señor, que están pasando por una angustia, pero que, Señor, la respuesta espiritual que necesitamos para todos los problemas es Jesús el Cristo. Oro por mis hermanos, Señor, que se conectan a esta transmisión y que día con día siguen esta transmisión y comparten, Señor, el mensaje del Evangelio. Oro, Señor, por aquellos que han aportado para tu obra. Oro, Señor, por mis hermanos que viven en Los Ángeles, California, Señor. Oro, Señor, por aquellos, Señor, que sin pedirlo, Señor,
han recibido gracia y han devocionado su vida y su economía, Señor, para la evangelización mundial. Oramos, Señor, para que las puertas se sigan abriendo. Oramos por los pastores de la Alianza. Oramos por todos los pastores que predican que Jesús es el Cristo. Por aquellos que se han, Señor, enfocado en predicar la verdad del Evangelio. Te damos toda la gloria, Señor, esta mañana. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos permita, Señor, esta semana, de verdad, recibir gracia por medio de tu palabra y recordarla cada día de nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús, quien es nuestro Cristo, ese Cristo que está vivo. Amén y amén. Que el Señor le